Amén. En el libro histórico de Hechos, capítulo 5, versículo 31, hace referencia a que Dios, a este Dios, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Ahora es tarea de nosotros. Dios lo hizo en Jesús de Nazaret. Amén. Dios en carne. Nos dio el perdón, nos dio el conocimiento. Ahora nosotros, de la misma manera como Jesucristo está en nosotros, amén, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dio la diestra y la autoridad como príncipes de Él, para salvar ¿a quién? A Israel, de arrepentimiento y perdón de pecados, y también al planeta Tierra, por supuesto, para salvarlo. ¿Por qué? Porque no han encontrado la salvación, pero ya llegó el Salvador, amén, en estos tiempos venideros. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, lo recibo. En la amada del Señor. Aquí en esta nación, como aquí tenemos la bandera presente, lo puede afirmar. Somos la nación de Dios. Somos un pueblo escogido, santo, agradable, sin mancha y sin arruga. Amén. Somos luz de las naciones. Amén. Venimos a dar perdón de pecados, o sea, a dar el conocimiento para que ellos entiendan que el pecado ya fue quitado. Libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. O sea, es un mandato, tenemos que obedecer al mandato. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén, lo recibo. Dios salvó a lo último de la tierra, ¿verdad? Que somos nosotros. Ahora nosotros de la misma manera. Los últimos serán los primeros. Ahora nosotros tenemos la autoridad, la diestra, que es en Jesucristo Dios. ¿Para qué? Para salvar al planeta completo. Amén. Abba Padre. Y a dar a Israel ¿a qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, para que se devuelvan a la verdad, a Dios. Para que se conviertan de su maldad. Libro histórico de Hechos, capítulo 10, versículo 43. ¿Cómo se llama la conferencia? El perdón del pecado. El perdón del pecado. El perdón del pecado. Libro histórico de Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesucristo. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, por su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Por eso es muy importante saber el nombre de Dios y hablarlo y decirlo. Con voz fuerte. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, hay muchas doctrinas que tienen su Dios, y el Dios de ellos no tiene el mismo nombre que el Dios de nosotros. O sea, que el Dios de ellos no es el mismo que el Dios de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque no están haciendo su voluntad. Entonces, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, que ya para nosotros no existe el pecado. Si a ti te dicen, hermano, ¿qué es el pecado? Ya para ti no existe. Tú dices, ¿qué es eso? Si ya yo no sé qué es eso, porque ya para nosotros no existe. Y tampoco la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte entró por el pecado. Por eso es que ya nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Amén. Amén. Por una forma de pensar. Y una forma de pensar te da una manera de vivir. Una nueva manera de vivir. Por su nombre Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque aquí está la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿quiénes son esos? Nosotros los creyentes, ¿verdad? Los hacedores de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Los que cumplen la voluntad de Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, si morimos al pecado, quiere decir que también morimos a la ley. Porque el pecado entró, ¿por qué? Por la ley. Y si morimos al pecado, morimos a la ley. Amén, lo Y recibo. también morimos a la muerte, porque la muerte entró por el pecado. O
sea, todo es una cadena, amén. Ya todas esas cadenas fueron rotas ¿por quién? Por Jesucristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él si ya Dios quitó el pecado del medio? Amén. No podemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En forma de pregunta. O sea, fuimos bautizados en la muerte de Jesús. ¿Por qué en la muerte? Porque como en el antiguo pacto, cuando el becerro era quemado, ¿cómo decía? El becerro es quemado y viene entonces el perdón. Aquí dice aquí, en Levítico capítulo 4 versículo 20. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y tendrán perdón. O sea que entró el perdón después que hace la expiación. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, por medio de su muerte entró el perdón del pecado y hemos sido automáticamente bautizados. Amén. Sellados, ¿por qué? Por ese conocimiento, por esa luz que se nos metió por dentro. Porque el bautismo es ¿por qué? Por el Espíritu, por el conocimiento. Por el conocimiento que te da Dios. Hemos sido bautizados hemos sido bautizados en su muerte. No necesitamos un bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando Dios te llama y tú obedeces. No es que te llama y sí, está bien, man, después voy. No. Llama y tú obedeces. Y ahí automáticamente eres bautizado por Dios. Eres sellado. Y automáticamente es quitado de ti el pecado de tu cabeza, porque ya no vas a hablar de pecado, ni de maldición, ni de diablo, porque ya todo eso fue quitado. Libro histórico de Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos. Muy importante que lo sepamos. Por eso que ya nosotros, cuando entramos en este reino de Dios, que es el conocimiento de Dios, tenemos que estar atentos y entender todo lo que Dios nos dice. Amén. Saber. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Por eso es que para el que cree todo le es posible. Amén. Para el que cree en qué? En la gracia de Dios, no en la ley. Ojo aquí, porque por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. En él es justificado todo aquel que cree. Amén, lo recibo. O sea que yo soy justificado en Cristo Jesús. Y la amada, de la misma manera. Libro histórico de Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí le habló Saulo. ¿Por qué? ¿Por qué Saulo? Porque todavía no se le había cambiado el nombre. Después que conoce gracia, se le cambió el nombre. Y a nosotros se nos cambió el nombre de la misma manera, ¿verdad? De la misma Porque manera. somos los que los bendecidos. Los bendecidos. Amén. ¿Cuándo nos comenzamos a llamar bendecidos? Cuando conocimos y entendimos la gracia, ¿verdad? Amén. Yo entonces, estamos en el libro histórico de Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Vamos a ver para qué fue aparecido. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que fue creciendo, o sea fue de gloria en gloria. El apóstol Pablo. Para ponerte como qué, por pastor. Por ministro. Por ministro. Ojo aquí
pastores, los llamados pastores, porque mi único pastor es Jesucristo, como lo dice el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16. Y el de la amada, de la misma manera. Amén. Amén. Entonces, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Amén. O sea, nosotros de la misma manera, Dios nos libró de la ley de los gentiles, de las diversas doctrinas, ¿verdad? Y ahora nos va a mandar a esas mismas personas. Automáticamente, a Él los libró de ellos, pero los mandó también. O sea, no significa que huya de ellos, sino que los libró de la doctrina. ¿Para qué? Para ahora enviarte, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Amén. Esto a quienes, a los principados y potestades. Gracias. Y a todos los que están en sus corrales o en sus sinagogas. Y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, de la potestad de la carne, de los deseos y pasiones vergonzosas. ¿A quién? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, esto es en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, lo recibo. O sea, que recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia? La gracia. La gracia. Sí, y la herencia viene siendo toda esa riqueza. Rico de misericordia. Toda esa riqueza. Y también heredaremos que la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra y toda la creación es de Dios. Amén, lo recibo. Entonces nosotros heredamos juntamente con Cristo. Y ojo aquí, perdón de pecados. O sea, todo esto con el fin de que reciban por medio de la fe, que es en Jesucristo, el perdón de pecados. O sea, que entiendan que ya no son pecadores, que ya Dios no lo está viendo como pecadores, que Dios se olvidó del pecado. Y si Dios se olvidó del pecado, yo de la misma manera me olvido de él. Y no llamo a ningún hermano pecador, y no lo veo según la carne, sino que lo veo según el Espíritu. ¿Por qué? Porque si Dios me sacó de ahí, si Dios me libró de ahí, yo tengo que dar de gracia lo que de gracia he recibido. O sea, Dios ahora me envía, Amén. me libra de ese letargo, de esa ley, y me envía, o sea, me libra, me prepara y me envía para dar luz, para aclararles, porque es una batalla, es la buena batalla de la fe. De esta manera somos santificados. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. Esto agrada al Señor. Dice, Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo aquí de su gracia, no de la ley. Ya a Dios no le agrada la ley. Ya la ley ya pasó el tiempo de la ley. Ahora entra el tiempo de la gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Cuál es el amado? Jesucristo, Dios. Nosotros somos la amada y Él es el amado. En quien tenemos redención por su sangre. O sea, por su sangre significa por su muerte. Amén. En la muerte de ¿quién? De Cristo, nosotros fuimos bautizados y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén, Abba Padre.